Hola, ¿cómo están? La cárcel no nació para dar tratamiento ni castigo alguno. La cárcel, como medida de privación de libertad, aparece como una manera de asegurar al transgresor hasta tanto se ejecute la pena, que generalmente era de muerte o de galeras o de mutilación o de azotes o de multa inclusive. El encarcelamiento constituía una medida procesal, no una instancia punitiva. Está dicho en el hermoso castellano del siglo XIII, en el Código de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que la cárcel debe ser para guardar los presos y no para hacerles enemigos, ni otro mal, ni darles pena en ella, que la cárcel no es dada para escarmentar los hierros, mas para quedar los presos tan solamente en ella hasta que sean juzgados. Pero nada de esto ocurriría después. Ya para el siglo XVI habían ocurrido hechos históricos que harían más difíciles la consecución de la fuerza de trabajo humana. Los descubrimientos geográficos, entre ellos el de América, habían producido oleadas de conquistadores, colonizadores e indistintos aventureros hacia esas tierras lejanas que recién se estaban conociendo. A ellos se agregaba las epidemias mortales, las guerras cruentas como la de los 30 años, los desastres naturales, las hambrunas devastadoras. Todos estos acontecimientos disminuían el volumen de la población, sobre todo de la población varonil joven productora en Europa. Entonces, aniquilar a los delincuentes con la pena de muerte o inutilizarlos por la mutilación, la tortura o los azotes no resultaba lo más ganancioso. Resultaba más productivo reclutarlos, recluirlos, adiestrarlos en el trabajo rendidor, imponerles una disciplina de fábrica y explotarles así su mano de obra. La principal función con la que surgió la cárcel al inicio de la sociedad capitalista, decía el profesor italiano Alessandro Barata, era la de transformar y hacer producir al hombre, adaptándolo a la disciplina de la fábrica. Lo cierto es que surge la pena privativa de libertad, sustituyendo a las ejecuciones capitales y a los castigos corporales. De lo que se trata, sencillamente, es que ha nacido la cárcel tal como la entendemos hoy. Y ha nacido con el nombre de casas de trabajo y casas de corrección en Holanda y en Inglaterra principalmente. En esas casas se alberga a los delincuentes, a los vagabundos, a los alcohólicos, a los indigentes, y se les impone una disciplina de fábrica, obligándoles a un trabajo productor gratuito y viviendo en condiciones miserables. De modo que la institución carcelaria aparece en la historia de la humanidad
como una fórmula de explotación de la mano de obra cautiva y nada más. Estas cosas cambiarían un par de centurias más tarde, en el siglo XVIII, cuando comienza a producirse en Europa la revolución industrial, esto es, la máquina reemplazando al hombre como productor de bienes. Entonces, la mano de obra reclusa deja de constituir un incentivo económico. Las casas de trabajo y las casas de corrección ya no representaban negocio alguno y van siendo cerradas. Concluye así el primer capítulo que abrirá las puertas a las nuevas prisiones. Primero, en forma de hospicio, cuando el catolicismo, bajo el papado de Clemente XI, establece en Roma en 1704 el Hospicio de San Miguel, que era una suerte de correccional para delincuentes jóvenes y de asilo para huérfanos, ancianos e inválidos. A los delincuentes se les enseñaba un oficio para que trabajasen en el día y en la noche permanecían en aislamiento celular, siempre bajo el régimen de silencio absoluto. Se proporcionaba instrucción elemental y religiosa, y el propósito era lo que penitenciariamente se ha denominado finalidad correccionalista moralizadora. El Hospicio de San Miguel permaneció activo hasta fines del siglo XVIII. Proseguirá siendo la fe religiosa, pero ahora la del protestantismo cristiano, representado por el puritanismo cuáquero norteamericano, el que tome las riendas penitenciarias que habían sostenido los católicos en el Hospicio de San Miguel de Roma. Esto sucede en Pensilvania, en Filadelfia, en 1776, en la calle Walnut, donde los cuáqueros erigen un establecimiento prisional que impone el aislamiento celular diurno y nocturno bajo el régimen de silencio absoluto. Era un tratamiento pretendidamente rehabilitador en el cual no se perseguía un beneficio económico, sino lograr del cautivo su expiación y su remordimiento. Ahora no se busca hacer del recluso un trabajador explotado, sino un pecador arrepentido. Aislado en su celda, debe leer la Biblia y cumplir un trabajo menor. Su aislamiento, su obligada soledad, se justificaba porque así se impedía cualquier influencia humana contaminante. Si salía del calabozo, se le vendaba o encapuchaba porque él no debía identificar a nadie y nadie debía de identificarlo a él. Cuando los pensadores franceses Alexis de Tocqueville y Gustave de Beaumont, en unión de un grupo de penitenciaritas europeos, visitaron el penal de la calle Walnut en 1831, su opinión fue: cuando estos hombres dejen esta cárcel, no serán hombres honestos, pero habrán aprendido
un modo honesto de comportarse. Y si no son virtuosos, serán seguramente más sensatos. El eco de la iniciativa de Filadelfia de los cuáqueros llega a Nueva York, a la localidad de Auburn, en la cual se ha instalado una prisión cuyo nombre se convertirá en una leyenda, Sing Sing, que en lengua indígena significa piedra, y allí se le hace una enmienda al estilo de Filadelfia. Se mantienen el aislamiento celular nocturno y el silencio absoluto permanente, y se implanta el trabajo colectivo diurno. En este ensayo de Auburn se juntan el modelo europeo de explotación de la mano de obra cautiva y el objeto moralizador y correccional de Filadelfia. Ambos ensayos prisionales fueron calificados por el político, escritor, sociólogo y director del periódico del Partido Socialista Italiano Avanti, Enrico Ferri, en el año 1885, como una verdadera fábrica de locos, imbéciles y suicidas. Y Dostoyevsky escribió: estoy persuadido de que el régimen celular debilita y espanta y presenta luego una momia disecada y medio loca como un modelo de arrepentimiento y corrección. El río de la historia penitenciaria halla otro cauce en España a partir de 1836, cuando el coronel Manuel María Montesinos se le nombra comandante del presidio de Valencia y establece como consigna: la penitenciaría solo recibe al hombre, el delito se queda en la puerta, e instituye un régimen dividido en 3 etapas: la de los hierros, a la entrada del preso al reclusorio, es la cadena de a pie, pero sin aislamiento celular. El trabajo en distintos talleres, pero no con fines de explotación, sino de aprendizaje de un oficio. Y por último, la libertad intermedia, gracias a la cual el recluso podía pasar un día fuera del penal y regresar a la noche a dormir. Lo que está ocurriendo en estos tiempos en Valencia es la aparición del sistema penitenciario progresivo, que consiste en la posibilidad de atenuar, mitigar o reducir la pena de acuerdo con el progreso del recluso en su conducta. Es diferente al sistema que decíamos antes, el celular, que fue el creado en Filadelfia, según el cual el preso debe cumplir inexorablemente su condena íntegra, sea cual fuere su progreso. Se han cumplido así 4 etapas en la historia carcelaria universal. Primero, el encarcelamiento solo para asegurar la presencia del sujeto hasta tanto se dictase sentencia. Segundo, la cárcel como recurso para explotar la mano de obra prisionera. Tercero,
el procedimiento correccionalista y moralizador para la redención del preso, el Filadelfia. Y cuarta, la resocialización del delincuente mediante el sistema progresivo que implanta Montesinos en Valencia y que, dicho sea de paso, se ha extendido y se aplica en casi todos los penales del mundo. El proceso evolutivo histórico que hemos intentado trazar hasta aquí constituye las raíces y fuentes de la existencia universal de la cárcel.